Y hoy vamos a ver otra experiencia de la vida de Abraham. Y vamos a leer entonces el capítulo 16. Busque ahí en su Biblia el capítulo 16, si lo tiene. Capítulo 16 de Génesis. ¿Tienen tiempo, cierto? Porque hoy día sí que me inspiró el Señor. Tienen que hacer después del culto, ¿no? ¿Sí? Bueno, si no, predico solo, ¿no? Ustedes se van, yo sigo predicando hasta las 4 de la tarde. Ya. Capítulo 16. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que habían habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella, Agar, huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo, el ángel de Jehová le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: no he visto aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Amén. Cerremos nuestros ojos y oramos un momentito. Padre, en el nombre de Jesús, pido, Señor, que su palabra sea viva y eficaz en el corazón de la iglesia, y que una vez más, Señor, tu palabra sea alimento, Señor, para nosotros. Que tu palabra nos enseñe, tu palabra nos corrija, tu palabra nos ministre, Señor, esta mañana. Señor, que yo mengüe y que tú crezcas, y que la gloria de tu nombre sea exaltada y glorificada a través de tu palabra. Amén y amén. Bien. No, todavía no. Hasta que yo le diga para darle sentido un poquito al mensaje. Hace un par de años atrás, Dios nos había bendecido en la casa. Yo tenía un buen trabajo,
y gozaba de un buen sueldo, trabajaba bien. Dios nos había bendecido, incluso nos habíamos comprado un autito grande, bien grande. Era bien grande, hermano, el auto que teníamos. Nunca habíamos tenido algo así y con ese vehículo salíamos con la familia casi todos los domingos después del culto, nos íbamos para cualquier parte. Entonces un día con la familia fuimos para Laja. No conocíamos la ciudad de Laja y fuimos para allá. Pues, vamos nomás para Laja. ¿Sí? El vehículo está bueno, sirve. Estuvimos allá, compartimos. Y cuando nos veníamos de Laja, yo dije, ¿no habrá otro camino por aquí donde podamos llegar igual a Concepción? Y parece que la Darling y el Braulio se pusieron a buscar ahí en el teléfono, o el Braulio fue el que el Braulio siempre, no es porque no esté aquí mi hijo, pero de repente se desubicaba el Braulio. Bueno, comentario aparte ese. Algún día cuando esté aquí no le van a decir que yo he hablado de él, porque no. Entonces dijo, papá, vámonos por aquí. Y como el vehículo estaba bueno, dijimos, ya, démosle nomás. Teniendo la carretera buena, sí, el camino a Laja, la carretera es buena. Y nos fuimos por un camino de campo, hermano. Era hoyo tras hoyo, y en eso se nos vino la noche. Y yo tenía una gana de bendecir al Braulio. Pero si teniendo la carretera tan buena, salir a la ruta 5, después venir a Cabrero y tomar, no, nos vinimos por entre medio, por un campo, llegamos a Yumbel, no sé a dónde, no sé a qué hora de la noche por ahí. Y el camino, ¿sabe qué? A mitad de camino, como no sé qué significa la frase, pero válgame Dios. ¿Ha escuchado ustedes eso, no? ¿Qué significa eso? No sé, pero válgame Dios, ya. El asunto es que finalmente, en medio de la oscuridad, del camino malo y de todo lo que pasamos, a mí, bueno, para los que me conocen un poquito más, a mí de repente se me acaba la paciencia, ¿ya? Y ese día sí se me agotó la paciencia ya cuando llevamos como 3 o 4 kilómetros de camino de campo. Al final fue como 1 hora de camino, así que imagínense cómo después que llegamos al pavimento, respiramos con tranquilidad. Ahora, ¿por qué le estoy contando esto? Es precisamente porque el título del mensaje se llama así, miren. Y eso es lo bueno, ahí está. Cuidado con los desvíos. Y precisamente lo que hemos leído en relación a la historia de Abraham es que Abraham tenía trazado un camino de parte de Dios junto con su esposa Sarai. Dios le había dado una promesa, Dios le había dado la palabra. El viernes aprendimos lo importante de esperar en Dios, ¿recuerda? Aprendimos la importancia de esperar en Dios y que la impaciencia puede producirnos algunas crisis que no están contempladas muchas veces en nuestra vida y que nos pueden pasar una mala jugada. Entonces la historia que hemos leído es un desvío que se ha tomado a Abraham y Sarai en el camino de proporciones, pero que usted ni se imagina, ni menos se lo imagina a Abraham, Sara, ni Agar, que es la tercera involucrada en esta historia. Génesis capítulo 16, el que hemos leído, registra un doloroso desvío en la vida de Abraham. Abraham y Sara hicieron un desvío en su peregrinación, y esto trajo como conflicto no solo un conflicto a su hogar, sino que este conflicto escaló, pero escaló. No fue solamente un asunto de la casa de Abraham, sino que escaló. Pasó los tiempos, las edades, y ese conflicto está hoy, año 2023.
Hoy, ahora, el mundo está pagando las consecuencias de ese conflicto, de esa mala decisión. Los periodistas a nivel mundial llaman a esto el conflicto árabe-israelí. ¿Ha escuchado hablar usted de eso? Del conflicto árabe-israelí. De esa bomba de tiempo que hay ahí en Israel junto con Irán, Arabia Saudita, Irak y todas las naciones árabes. ¿Por qué? Porque el hijo de Abraham, con Agar, la sierva egipcia, ese Ismael, el padre de todas las naciones árabes, e Isaac es el hijo de la promesa y de donde surgen todos los hebreos o judíos. Y ese conflicto está hoy día presente, y los árabes quieren solo destruir a los judíos y los judíos solo quieren destruir a los árabes. Es un conflicto de proporciones, es una bomba de tiempo lo que hay ahí, algo que no ha parado desde el capítulo 16 de Génesis, que comenzó porque Abraham y Sara iban tranquilitos por la ruta que el Señor les trazó, hasta que se desviaron y tomaron una mala decisión. Vamos a contemplar entonces qué es lo que ha sucedido en esta decisión. El asunto es que para poder nosotros evidenciar nuestra fe verdadera en el Señor, hay algunas cosas que nosotros tenemos que tener en consideración. Primero, que la fe está preocupada solo por la gloria de Dios. Su fe y mi fe está dirigida ¿a qué? A la gloria de Dios. Ese es el propósito de la fe, glorificar a Dios. Lo segundo, la fe debe estar dispuesta a esperar. El que tiene fe espera pacientemente. Primero, la fe nos viene ¿para qué? Para la gloria de Dios. Amén. No para mi gloria, sino para la gloria de Dios. Segundo, la fe debe producir en mí una disposición a esperar. Esperar tranquilamente lo que Dios va a hacer. Porque si Dios me prometió algo, lo que yo debo hacer es esperar hasta que el Señor cumpla. Lo tercero es que la fe debe producir en mí una obediencia a la palabra de Dios. Amén. Primero, la fe debe glorificar a Dios. Lo segundo, la fe debe estar dispuesta y debe disponer en mí una disposición a esperar en Dios. Lo tercero, debe ser una obediencia a la palabra de Dios. Esa es una evidencia de la fe. ¿Tiene fe usted? Usted entonces obedece a la palabra de Dios. ¿Tiene fe usted y yo? Entonces nosotros glorificamos a Dios en todo lo que hacemos. ¿Tenemos fe usted y yo? Estamos dispuestos a esperar en el Señor. Y lo cuarto es que la fe produce gozo y la paz de Dios en el interior del corazón del hombre. Amén. Cuando yo tengo fe y camino en fe, recibo gozo, recibo paz, recibo tranquilidad. Todo está quieto, tranquilo. Dios tiene el control de todo. Amén. Dios tiene el control de todo. Segundo, yo obedezco a su palabra. Hay normas, hay principios establecidos en la palabra que dirigen mi vida. El hombre de fe, la mujer de fe camina bajo esa dirección de la palabra de Dios. También el hombre de Dios espera, la mujer de Dios espera. Aquel que tiene fe y confianza en Dios espera. No se impacienta, no se desespera, espera en el Señor. Yo, hermanos queridos, soy un fiel testimonio de la impaciencia, tengo que decirlo. Me cuesta esperar en Dios, y al igual que Abraham, me he pegado varios desvíos en la fe, de los cuales con el tiempo yo he tenido que reflexionar, humillarme al Señor y decirle: perdón, Señor, no supe esperar en ti. Y lo más importante y relevante es que la fe que yo tengo es para glorificar el nombre del Señor. Amén. ¿Estamos de acuerdo en eso? Voy a repetir los puntos. Que la fe primero es para
glorificar, solo para la gloria de Dios. Amén. Segundo, la fe es para esperar en Dios. Lo tercero es para obedecer la palabra de Dios. Y cuarto es que la fe debe producir gozo y paz dentro de mí. Si yo tengo una fe plena esperando en Dios, toda decisión, mi vida va a ser una vida de tranquilidad, de gozo y de paz. El asunto es que cuando equivocamos el camino, tomamos los desvíos, se acabó el gozo, se acabó la paz, porque las malas decisiones traen consecuencias y las consecuencias generan conflictos y esos conflictos amargan la vida, amargan, es amargura, es dolor. Es así, iglesia. Si usted hoy día está siendo obediente a la palabra de Dios, se está afirmando en el Señor, está teniendo fe, está glorificando al Señor, yo estoy seguro que el gozo y la paz le han inundado. Tiene gozo en su paz, tiene gozo en su corazón, tiene gozo en su casa, tiene paz en su casa. Gloria al Señor. Por eso, permanezca, no se desvíe, espere en el Señor, no sea impaciente. Lea la palabra de Dios, intrúyase en ella, obedezca la palabra de Dios. Mientras Abraham y Sara esperaban en Dios, su fe estaba aumentando. Dios estaba construyendo el carácter de ellos. Mientras Dios estaba en pleno proceso con Abraham y Sara, mientras Dios los había llamado, escogido y los estaba formando y capacitado y estaban en todo ese proceso de bendición. Gloria a Dios por los capítulos anteriores. Recuerden ustedes que Dios había sido con Abraham, habría librado a su siervo Lot de la guerra de estos reyes. El día viernes vimos cómo Dios se glorificó en esta señal del pacto, el pacto que hizo Dios con Abraham de una manera espectacular. Entonces Abraham tenía paz en su corazón, estaba tranquilo, la casa estaba quieta. Dios tenía el control de todo. Dígame usted si no es bueno que Dios tenga el control. Amén. Dios tiene el control. Pero por supuesto que Dios tiene el control. Si el asunto, hermano querido, y vuelvo a decirlo, y esto no es solo para usted, también es para mí. Si el asunto aquí, el problema no es Dios, y Dios nunca va a ser el problema. El problema somos nosotros. Que le salió del alma, hermana Mariel. El problema somos nosotros. Y este asunto es para nosotros, la palabra es para nosotros. Dios nos ha provisto su palabra, su alimento para nosotros, para alimentarnos nosotros. Él no necesita nada. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Amén. Entonces, mientras Dios está formando el carácter, mientras ellos están esperando, Abraham ya tenía 85 años, él había estado caminando con el Señor por 10 años y había aprendido algunas lecciones valiosas sobre la fe. Dios le había enseñado varias cosas a Abraham sobre la fe. Que Dios le había dado una promesa. Cuando vino el hambre y la sequía a Canaán, ¿qué es lo que hizo Abraham? Se desesperó y partió. ¿Dónde? ¿Dónde se fue? ¿Lo recuerda? ¿Lo recuerda, hermano? ¿Dónde se fue? A Egipto, gloria a Dios. Se fue a Egipto. Se desesperó y dijo, no, aquí está el hambre, aquí está la hambruna. Vámonos, y tomó su familia, su casa y se fue a Egipto. El asunto era este: Dios, en medio de la sequía, en medio de la hambruna, ¿podría haber sostenido a Abraham? ¿Podría haber sustentado a Abraham? Amén, sí, lo podría haber sustentado. El asunto es que Abraham tomó una mala decisión y se fue a Egipto. Allá se fue con su esposa, dijo a Faraón que era su hermana. Todo un conflicto. Finalmente el Señor lo rescató de allí y lo sacó de allí, y de pasadita se trajo una sierva también como esclava que se llamaba Agar. Ninguna relevancia, ninguna importancia hasta el capítulo 16. Un asunto que estaba relativamente controlado, ahora se descontrola de una manera terrible, porque Abraham, ya dijimos, tiene 85 años. Dios tiene un horario perfecto para todo lo que Él quiere hacer. Dios es perfecto. Amén. Dios es perfecto.
Ahora uno puede preguntarse, ¿por qué Dios espera tanto tiempo? Si Dios le había prometido un hijo a Abraham y se lo prometió con Sara, que era su esposa, y ya tiene 85 años. ¿Por qué espera tanto Dios? Es que Dios tiene el control de los tiempos. Tengamos claridad en eso. Amén. Dios tiene el control de los tiempos. A los 85 años, al parecer, Abraham todavía es un hombre viril, todavía puede procrear, todavía tiene la capacidad de procrear a los 85 años. El asunto es es que Abraham tiene que entender el primer principio que dijimos de la fe, que la fe, ¿para qué lo que? Para glorificar a Dios. Amén. El asunto es que Abraham todavía puede creer y pensar que él tiene la capacidad de hacerlo. Dios está esperando. ¿Sabe lo que está esperando Dios? Que Abraham pierda definitivamente cualquier posibilidad de ser padre, para que ahí Dios se glorifique. ¿Está entendiendo? Que los tiempos de Dios son ¿para qué? Para que Él se glorifique, no para nuestra gloria. Porque a los 85 años Abraham todavía está en condiciones humanas para ser padre. No hay objeción a aquello. Pero el asunto es que seguramente Dios ha de esperar cuando ya no haya ninguna posibilidad. Es como cuando Cristo resucitó a Lázaro. Lo resucitó al cuarto día, porque hasta el tercer día había una tradición en Israel que decía que cualquier persona todavía podía despertar y resucitar. Pero al cuarto día, hiede ya, no hay ninguna posibilidad. Lázaro, sal fuera, le dijo Jesús. Amén. Entonces a los 85 años todavía no se puede glorificar el Señor, todavía no puede mostrar su gloria ni su eterno poder, y Abraham está ahora en una absoluta desesperación con Sara. Amén. ¿Qué nos indica eso, iglesia del Señor? Para todos ustedes, hermanos queridos, que no te desesperes por la situación, no te aflija la situación, no te angustie la situación, hermano querido. El milagro llegará cuando no dependa nada del hombre, cuando todo dependa de Dios solamente. Amén. Cuando toda la dependencia es absoluta del Señor, entonces Dios tiene poder para glorificarse. Amén. Porque si no, yo me puedo llevar un grado de honra, tú te puedes llevar un grado de gloria, el médico puede ser el glorioso, el abogado puede ser el experto, y no, cuando se acaba cualquier posibilidad, cuando ya nos rendimos y no hay nada, pero nada que hacer, Dios se glorifica. Amén. Así es. Abraham tenía 85 años, era suficientemente viril como para engendrar a un hijo. Así que todavía no llegaba un momento milagroso del Señor. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios realmente busca en nosotros es que nuestra fe pueda glorificarle a Él y no sea una alabanza para el hombre. Otra disposición es que debemos esperar en el Señor. El que creyere, dice Isaías 28:16, no se apresurará. El que cree no se apresura, no se impacienta. En Romanos 10:11, Pablo amplificó este asunto y dice: todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Amén. Confiando en Dios, a veces comenzamos a apresurarnos, tomamos la dirección equivocada y ¿cómo terminamos? Avergonzados. Cuando tomamos el camino que Dios nunca nos dijo que tomáramos, nos apresuramos y ¿cómo terminamos? Avergonzados. El que creyere, dice Isaías, no se apresurará. Entonces hay que esperar en Dios. Lo tercero es que debemos confiar en la palabra de Dios. ¿Abraham tenía la palabra de Dios? Sí. Dios le había dado su palabra, su propia palabra.
no te heredará le dijo en el capítulo anterior, el Damaseno, sino tu propio hijo con Sara, tu mujer. Esa será la heredad. Entonces Abraham tenía la palabra, al igual que tú y yo, hermano querido. Tenemos que confiar en el Señor, esperar pacientemente y confiar en su palabra. Y cada vez que actúe el Señor, Dios nos dará gozo y paz en esta vida. Ahora el Dios de la esperanza nos llena de todo gozo y de toda paz creyendo en Él. El conflicto puede rodearnos, pero tendremos la paz y la alegría de Dios dentro de todo aquello, porque estamos confiando en Él. Siga confiando en Él, iglesia. Sigamos confiando en Él. Sigamos creyendo en Él. Amén. Sara sabía, o Sarai sabía que era incapaz de tener un hijo, pero miraba a su esposo y decía: sí, este es capaz todavía de tener un hijo. La esposa de Abraham se desesperó y trató de adivinar cómo Dios iba a actuar. Trató de ayudar a Dios cómo hacerlo. Y dijo: bueno, si Dios nos va a dar una descendencia que no va a ser del Damaseno, y yo no puedo tener hijo y Abraham todavía lo puede tener, entonces Sara, tratando de adivinar a Dios, pone en su propia mente y en su propio corazón una decisión que el Señor no le había dado, no le había dicho. Sara se impacientó y con el deseo de poder darle cumplimiento a la palabra, toma una decisión que es terrible para ella. Y no solo para ella, ya lo dije al principio, va a ser una decisión que va a afectar al mundo entero. Al mundo entero. Entonces Sara no estaba preocupada de la gloria de Dios. Su único objetivo era poder tener un hijo como fuera. Fuera como fuera. A lo mejor estaba decepcionada con Dios. A lo mejor ella estaba culpando a Dios. A lo mejor Dios pensó que Dios estaba ocultando de ella. Si Él me amara, las cosas no serían así. Y comenzó poco a poco la mente de Sara a culpar a Dios de una otra manera. Producto de que ella no podía tener hijo. Era estéril, ciertamente, y no veía cómo humanamente ella podría llegar a tener descendencia. Es algo imposible. Y a lo mejor podríamos también entrar a ponernos en el lugar de Sara y decir: claro, a lo mejor tiene razón. Podemos pensar y decimos, y todos los imposibles a veces los comenzamos a ver como algo normal y con sentido común. Pero recordemos que la fe está fuera de lo normal y está fuera del sentido común y está fuera de toda lógica de Dios. Lo que no tiene sentido para nosotros, para Dios sí tiene sentido. Lo que no tiene propósito para nosotros, para Dios sí tiene propósito. Y lo que nosotros vemos como muerto, Dios lo ve como vivo. Y lo que nosotros vemos como desesperanza, Dios lo ve como esperanza. ¿Podemos dudar? Sí, podemos dudar. Quizás podemos pensar, pero actuar bajo esa inseguridad, actuar muchas veces con desesperación, nos puede pasar la cuenta. Y Sara comienza en su desesperación a pensar cómo poder arreglar este asunto. Si no hay descendencia, no hay nada. Entonces no encuentra mejor opción para darle un hijo a Abraham que considerar la vida de su sierva Agar, que estaba ahí en la tienda. Y le propone a Abraham: mira, yo no puedo darte hijos, soy estéril, Jehová me ha hecho estéril. Y Abraham, el texto dice que
Y ni siquiera lo pensó, po. Ni siquiera meditó, ni siquiera reflexionó, sino que, bien, al tiro. Abraham, tomando a Agar como su segunda esposa, tampoco está cometiendo un pecado frente a este asunto. ¿Sabe por qué? Porque estamos en un contexto antiguo, en una sociedad muy antigua, donde este asunto de la poligamia estaba permitido. Además, el plan parecía tener éxito, ya que Agar concibió un hijo y tal vez Sara dijo, bueno, tenía razón, ve, no había ningún problema acá. Era legal lo que estaba haciendo Abraham, desde el punto de vista de la sociedad, desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista del momento histórico. No estaba cometiendo ninguna ilegalidad. Pero no todo lo que es legal o parece tener éxito es aprobado por Dios. No todo lo que parece tener éxito y que se ve bien y que pareciera ser que está dentro de lo legal necesariamente cuenta con la aprobación o por la voluntad de Dios. El asunto es que Dios nunca aceptó a Agar como la esposa de Abraham. Dios tuvo compasión de ella, misericordia, pero no, Abraham, tu esposa es Sara. Y yo lo que yo te prometí, no te lo prometí por vía de Agar, te lo prometí por vía de Sara. Yo a los dos les prometí la descendencia y les prometí la bendición. Dios no aceptó a Agar como la esposa de Abraham. Y Agar se ve ahora, porque Sara, al verla encinta, Agar toma cierto grado de orgullo también, siente un grado de autoridad, siente un grado se ha elevado moralmente sobre Sara, porque ella sí puede procrear y Sara no puede procrear. Ella es la empleada, por así decirlo, que ha podido darle un hijo al patrón, y la esposa está ahora siendo menoscabada por esta mujer. Entonces el orgullo aflorece, la soberbia también le aflorece a Agar por causa de esta situación. Y Sara ahora comienza a sentirse menospreciada. Ya el matrimonio, ya la casa comenzó a entrar en un conflicto de proporciones. Y Abraham, cuando Sara va y le dice, mira, Abraham, Agar está ahora burlándose de mí, ahora me está menospreciando. Y Abraham se lava las manos y le dice, ve tú lo que haces con ella. Y evidentemente que la mujer que está ahora con celos en su corazón y está viendo que otra mujer le está dando un hijo a su esposo, determina por echarla y sacarla de la vida de su familia. Vamos ordenando el puzzle, porque este asunto tiene que ver con Dios. Dios llamó a Abraham, Dios llamó a Sara. Hermanos queridos, dígame usted, y esto lo voy a decir de manera coloquial, cada vez que nosotros la embarramos tiene que venir Dios para arreglar, ¿cierto?, la embarrada que nos mandamos. ¿A cuánto le ha arreglado alguna embarrada el Señor? A ver. ¿A cuánto no ha arreglado alguna embarrada el Señor? Y el Señor tiene que intervenir. ¿Sabe por qué? Porque cuando están sus propósitos, hermanos queridos, Él será victorioso. Y su palabra siempre prevalecerá. Así nosotros muchas veces tomamos desvíos, como lo dijimos desde el principio. Equivocamos el camino, tomamos malas decisiones. Bueno, el asunto es que ahora, este es el conflicto que tiene Abraham. Abraham se ha lavado las manos, Agar está embarazada, Sara está celosa, mandó a cambiar a Agar, y Agar se fue solitaria, dijo, yo esta situación no la aguanto, me voy por el camino. Pero iba embarazada, sola. Y aquí nosotros podemos ver que Dios tiene
misericordia, hermano. Que Dios es muy misericordioso, hermano querido. Que Dios es muy bondadoso y que Dios a nadie va a desechar y a nadie va a desamparar. Amén. Porque cuando está involucrado su palabra, está involucrada su propia palabra, Dios siempre va a intervenir a favor de sus propósitos. Entonces, esta historia, este conflicto que tiene Abraham, Dios tiene que resolverlo. Dios tiene que intervenir. Dios tiene que aparecer en la escena. Porque había orgullo en la vida de Abraham, había orgullo en la vida de Sara, había orgullo en Agar, que ciertamente Agar es de una u otra manera una víctima de esta situación, pero al tiempo de refrendarle la situación a Sara, también aflorece el orgullo y está ahí sola y se va por el desierto. ¿Dónde se va? ¿De dónde venía Agar? ¿Dónde la tomó Abraham? En Egipto. Ella, de todas maneras, que iba camino a Egipto. O sea, ya sabemos que Egipto es una representación ¿de qué? Del mundo. Y sea como sea, Agar estaba bajo la cobertura de un hombre de Dios, de un hombre escogido, de un hombre del Señor. Y sale embarazada, sola, sin rumbo, sin esperanza. Pero Dios tiene cuidado de ella, hermanos queridos, porque aunque nosotros nos equivoquemos y aunque nosotros tomemos malas decisiones en nuestro caminar, en nuestro andar, Dios siempre va a salir a nuestro encuentro. Dios siempre va a tener misericordia. Dios siempre va a obrar en misericordia. Y es así como Dios le sale al camino. Y esta es la primera aparición bíblica donde el ángel de Jehová aparece en escena. El ángel de Jehová, la expresión el ángel de Jehová por primera vez aparece mencionada en la Escritura. Y muchos eruditos, muchos hombres estudiosos de la palabra han llegado a la conclusión que este ángel de Jehová no es nada más ni nada menos que la representación de Jesucristo. De Cristo el Señor. El ángel de Jehová aparece. Imagínense una mujer sola, abandonada, despreciada, embarazada, sin rumbo, sin esperanza. ¿Y quién le aparece al camino? Cristo el Señor, el ángel de Jehová. Y cuando no tiene rumbo, cuando no tiene destino, cuando quizás la muerte le alcanza en medio de un desierto, le aparece el ángel de Jehová. Aleluya. Dígame si Dios no es bueno. Dios es bueno. Entonces, al ver a esta mujer sola, el ángel de Jehová le dice: ¿qué has hecho? ¿De dónde vienes? ¿Para dónde vas? Y le explica la situación. Y el ángel de Jehová le dice: vuélvete. Y le dice: deja de lado tu orgullo, deja de lado tu soberbia, deja de lado tu altivez, deja de lado la dureza de tu corazón. Vuélvete a la casa de tu sierva y ponte debajo de ella con humildad y sencillez, porque lo que tú llevas en tu vientre es un hijo de un hombre al que yo llamé y al que yo escogí. Y no solo con eso, sino que Dios le da una tremenda promesa a Agar, a la desamparada, a la olvidada, y le dice: tu hijo será padre de multitudes. Ismael llegó a ser el padre. Vaya usted a cualquier comunidad árabe, a cualquier, estúdielo, googleelo, investíguelo, y usted va a saber que el padre de todas las naciones árabes es precisamente este Ismael, hijo de Abraham. Como una crisis el Señor la transforma en algo sin precedente. Pero eso sin precedente también viene con una consecuencia. Porque el pecado, hermanos queridos, el pecado nunca ha pasado por alto delante de los ojos del Señor. Nunca. Y cada acción, hermanos queridos, que nosotros en esta vida hemos cometido pecaminosamente, tendrá sus consecuencias. Inevitablemente. ¿El Señor nos perdona? Sí. Tú puedes disfrutar el gozo, la paz, pero espérate en el Señor, confía en el Señor.
Algunas consecuencias se van a dar a causa de nuestro pecado, pero confía, resiste. Dios tiene el control de todo. Amén. ¿Nos hemos equivocado? Sí, muchas veces. Abraham iban por el camino derechito hasta que Sara, Abraham tomaron un desvío lleno de obstáculos, lleno de piedras, lleno de crisis, lleno de terribles situaciones en las que el día de mañana tuvieron que someterse a la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo lo resuelve el Señor? Les dice, bueno, aquí vamos a dejar el orgullo de lado, vamos a dejar la soberbia de lado, vuélvete a la casa de tu señora y humildemente ponte a disposición de todo lo que ella va a hacer. La humildad produce grandes transformaciones en la vida de las personas. Un carácter sencillo y humilde es lo que nos llama el Señor a hacer. Cuando Agar volvió en esa condición de humildad, cuando Agar volvió embarazada de Abraham y Sara la ve que ha vuelto humillada, humilde y dispuesta a obedecer, entonces el corazón de Sara también fue transformado. Tremendo lo que puede ser la humildad, ¿verdad? Jesús dijo que debemos ser mansos y humildes de corazón. La solución de Agar era huir del problema. La misma táctica que todos aprendimos de Adán y Eva, a huir de los problemas, tratar de huir, mejor arrancar de esta situación. Y Dios dijo, no, venga para acá con problema y todo, hágase cargo, hágase responsable, las consecuencias van a venir, pero una cosa es cierta, yo voy a estar contigo. Por eso decimos, hermano querido, que el concepto universal de la presencia de Dios, nosotros no podemos reducirlo a una experiencia de fe en la iglesia. No puedo pensar y creer yo que Dios está solo aquí. Y bueno, ¿y cuando estoy en casa no está Dios? Cuando estoy adorando, Dios está conmigo, ¿verdad? Pero ¿y cuando estoy en el pecado? Dios también está. Dios está en todo tiempo y en todo momento. Entonces, tratar de huir, es infructuoso. La táctica de Adán y Eva fue huir. La táctica de Agar ahora también es huir. Los problemas no se pueden resolver huyendo. Abraham pretendió huir también cuando salió de Egipto. Hubo paz en un corto tiempo, pero no fue la paz de Dios. Fue solamente una tregua frágil y temporal que pronto fracasaría. Porque en Egipto tuvo demasiados conflictos. Y volvemos al asunto que Agar tuvo que someterse ahora a Dios, tiene que someterse a la palabra de Dios, tiene que someterse en fe a la voluntad de Dios. La voluntad de Agar era huir con ese hijo solitaria, sola por el desierto del camino. Viene el ángel de Jehová, le habla, le transmite la palabra y Agar ahora en fe obedece a esa palabra y dice, está bien, Señor, yo he cometido un error, he fallado delante de ti. Camino hacia la tienda nuevamente de Abraham. Y como tú dices, Señor, me someteré a mi sierva Sara. ¿Ese asunto trajo paz al hogar? Sí. Pero por supuesto, el conflicto estaba desatado. Pero la palabra de Dios y la intervención de Dios produjo algo extraordinario. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Amén. En medio del conflicto, en medio de las crisis, en medio de cualquier situación, ponga usted el problema que quiera, hermano querido, pero defina el problema que se le venga a su mente. Dios estará con usted. En medio de la crisis más terrible, Dios estará con nosotros. Y cuando Dios habla, Dios nos da paz. Su palabra trae paz y su palabra trae descanso. Amén. Aunque nos hayamos pegado la más grande de las embarradas de la vida, cuando Dios interviene para traernos paz y seguridad. Amén. Así que yo no sé
al igual que Abraham, aquí, todos cometemos errores, hermano. Amén. Estamos hablando del padre de la fe, estamos hablando del padre de la religión judía, el padre de la religión islámica, estamos hablando del padre del cristianismo. Él también se equivocó y nos enseña. Ahora, Agar tuvo que someterse a Dios, tuvo que someterse a la voluntad de Dios. La experiencia en el desierto de Agar la llevó a estar cara a cara con Él, la llevó a estar cara a cara con Dios. Agar regresó, se sometió a Sara, seguramente se disculpó por ser arrogante, por despreciar a su amante y huir, mas ella confió en Dios para protegerla. Dios le dio protección a ella, a su hijo, para cuidarlos en los años venideros. Nunca podremos resolver los problemas de la vida huyendo. Tenemos que someternos a Dios, confiar en Él, para que las cosas puedan estar bien y para que Él sea glorificado. Amén. ¿Por qué volviste, Agar? Debe haber sido la pregunta de Sara. ¿Por qué volviste, Agar? Debe haber sido la pregunta de Abraham. ¿Por qué volviste si te habías ido? ¿Cuál es el asunto? Es que Agar tiene que haberle dicho, es que Sara, el asunto es este: iba yo camino al desierto, me estaba volviendo a Egipto, me estaba volviendo a mi hogar, hasta que me apareció el ángel de Jehová. Y Sara no fue indiferente a esa situación. Es que te habló Dios a ti. Sí, es que a nosotros también nos ha hablado. A nosotros nos ha dado promesa. Entonces el temor de Dios también llenó el corazón de Sara, porque cuando Dios habla lo llena todo. Amén. Cuando Dios interviene en una situación es para tener y tomar el control de todas las piezas que están desarmadas. Dios comienza a ordenarlo todo. Cuando nosotros lo desordenamos todo, Dios comienza a ordenarlo todo. Amén. Iglesia del Señor, si su vida hoy día está ordenadita, gracias al Señor, si usted está quieto y está en paz, permanezca en el Señor, siga viniendo a la iglesia ordenadamente, responsablemente, siga sirviendo al Señor, sirva al Señor, busque al Señor, no tome decisiones equivocadas, espere en el Señor hasta que Dios cumpla todos sus propósitos con usted. Amén. No miremos hacia el lado, no tratemos de buscar soluciones a la manera nuestra frente a cualquier situación o conflicto. Dejemos que el Señor actúe, dejemos que Dios se mueva, dejemos que Dios se glorifique. Su palabra está todos los días nos está enseñando, todos los días estamos recibiendo una instrucción, una palabra, un consejo. Todos los días la iglesia está siendo ministrada de parte del Señor. Entonces, Agar vuelve sometida a la voluntad de Dios. Sara responde, reacciona a esa situación, y poco a poco Sara también tiene que someterse a la voluntad de Dios. Sara se somete a Dios. ¿Cómo se sintió Sara cuando Agar regresó al campamento e informó que Dios había hablado con ella? ¿Tuvo Dios también tiempo para una sierva como Agar? ¿Estaba Dios preocupado por el bebé de una esclava? Sí. ¿El Dios de Israel cuidaba de un egipcio? Sí. Porque el bebé de esa egipcia tenía a un padre llamado Abraham, que había sido llamado y considerado por Dios. Dios es bueno, iglesia, y Dios no hace acepción de persona. Aquí nosotros estamos viendo la multiforme gracia del Señor, que Dios tiene para todos y para todos promesas y palabras, sin importar cómo nosotros hayamos venido a este mundo, sin importar quién sea tu padre natural, tu padre biológico, tu madre biológica, sin importar cualquier situación, Dios por sobre esas cosas pone sus propósitos gloriosos, y cuando Dios sale a nuestro encuentro, Él lo arregla todo. Él produce paz. Bueno, ¿Sara tiene que someterse a Dios? Sí. Dios tenía un pacto con su esposo, con Abraham. Ella debe haber aceptado a Agar, como debe haber aceptado el informe que ella le dio del ángel de Jehová. Desde ahí en adelante Sara nunca más la volvió a maltratar. Después de todo, Sara se dio cuenta que Dios estaba con Agar también. Amén.
Ese es el asunto. Que para Sara, Agar se transformó no solo en una salida humana a la situación de la infertilidad de ella, sino poco a poco también la comenzó a ver como una enemiga. Y evidentemente debe haber sido así. El sentimiento de mujer tiene que haber caído sobre ella con justa razón. Y la debe haber visto como enemiga, por eso la echó y por eso la lanzó fuera del campamento, la lanzó fuera de la tienda hasta que se fuera. Pero sin embargo, cuando Dios intervinió, el corazón de Sara fue transformado poco a poco. Sara comprendió que hasta su peor enemiga también era parte en los propósitos del Señor. Amén. ¿Será que nuestro enemigo, o a quien tú crees que te tiene tanta mala y está siempre pendiente de ti, acaso Dios no puede estar con él? ¿Acaso Dios no podría estar? ¿O acaso Dios no nos podría sorprender el día de mañana y poner aquí al lado de nosotros a quien menos nosotros pensamos que podía estar acá? O quizás cuando lleguemos al cielo, hermano, delante de nosotros en la fila haya alguien que ni siquiera nosotros pensamos que iba a estar ahí. Dios es soberano, pero todo lo que Dios hace es bueno. Amén. Entonces Sara se somete a la voluntad de Dios, Agar se somete a la voluntad de Dios, y Abraham también tiene que someterse a la voluntad de Dios, porque Abraham en toda esta situación juega un papel bastante pasivo. Dejó que Sara, primero dejó que Sara lo convenciera de que se casara con Agar y le permitió maltratar a Agar y que la sacara fuera del campamento. Y aparentemente Abraham no le ofreció ni ayuda a Agar de ninguna manera. Pero Dios trató en el corazón de Abraham. Dios trató, y cuando Agar volvió, hasta el tiempo que nació, Abraham reconoció a ese niño y le puso el nombre que Dios le había dicho que tenía que ponerle. Tuvo que someterse a la voluntad de Dios y responder como debe responder cualquier hombre, cualquier padre, ¿cierto?, que procrea y que tiene que hacerse cargo y que tiene que hacerse responsable de lo que ha hecho. No es cualquier cosa traer una vida al mundo. Abraham se hace responsable, Abraham cumple como tiene que cumplir y obedece también a la palabra del Señor, poniéndole el nombre que Dios le había dicho que tenía que ponerle. El desvío en el camino provocó una crisis de proporciones. Provocó una crisis en su hogar, provocó una crisis en su familia, provocó una crisis en los corazones, provocó una crisis terrible, provocó una crisis mundial que la vemos hasta el día de hoy entre los padres, ¿cierto?, entre los hijos de Ismael y los hijos de Isaac. Un asunto de proporciones, pero Dios intervino para su propia gloria. Amén. Porque, hermano querido, los propósitos de Dios se van a llevar adelante de igual manera. Y Abraham va a seguir adelante su camino. Y por ahora, hermano querido, la casa de Abraham ha vuelto a la tranquilidad, ha vuelto a la calma, porque van a ser Ismael. Y por durante 10 años por lo menos, Ismael va a crecer y va a ser el niño, el hijo de la casa, el regalón de Sara, de Abraham, de Agar. Todo va a estar quieto, todo va a estar tranquilo. Y mientras Dios tenga el control de todas las cosas, Dios nos va a proporcionar paz, tranquilidad y seguridad. Amén. Dios es fiel y Dios es bueno. Amén. Para finalizar, solo tengo que decir algunos puntos con un profundo significado teológico para la vida de nosotros hoy día. Todo lo que no es fe es pecado. Confiar en sí mismo, confiar en la autosuficiencia de uno mismo es un pecado. Debemos de siempre confiar en Dios. Romanos 14:23, todo lo que no es fe es pecado. Tenemos que asegurarnos que los planes y procedimientos que nosotros vamos a tener en nuestra vida sean bajo la voluntad de Dios. Amén. Que sean bajo la voluntad de Dios. Si Dios está en casa, está todo bien. Si Dios está en el matrimonio, está todo bien. Si Dios está en los hijos, está todo bien. Amén.
Hermanos queridos, Dios nos ha bendecido. No tratemos de correr delante de Dios. No tratemos de tomar decisiones que Dios no nos ha dicho que tomemos. Ahora usted puede decir, pero bien, pastor, está todo tranquilo en casa, mi vida está ordenada. Gloria a Dios. Gloria a Dios, si está todo quieto, todo tranquilo, gloria a Dios. Excelente. Pero tu vida es para glorificar a Dios. Recordemos que nuestra vida es para glorificar el nombre del Señor. El matrimonio en casa tiene que seguir viviendo para glorificar a Dios. La formación de los hijos debe ser para glorificar a Dios. Amén. ¿Estás solo? Vive tu vida. Si estás soltero, pídele una esposa cristiana al Señor. Si eres cristiana, pídele un esposo cristiano al Señor. Busca en la voluntad del Señor. Y una vez que Dios te haga un encuentro, entonces permanece y espera en el Señor hasta que Dios, ¿cierto?, obre, los case y sigan cumpliendo la voluntad del Señor. No pongas tu mirada en las cosas de afuera, no pongas la mirada en las cosas del mundo. Confíe plenamente en el Señor. Dios tiene provisión para usted. No busque a su propia manera, busque a la voluntad de Dios. Dios tiene poder para arreglar todas las cosas. Aquí no es como nosotros queremos, es como Dios quiere. Hay un asunto que nosotros no podemos pasarlo por alto. Es que Abraham era un hombre que era un adorador por excelencia. Un hombre que buscaba a Dios, que adoraba a Dios, que había tenido, como dijimos el día viernes, una experiencia en que Dios había hecho su pacto con él. Adoró al Señor. Pero en esta pasada, Abraham no consulta a Dios, Abraham no pregunta a Dios, Abraham no toma a su esposa Sara para orar juntos, para meditar juntos, para reflexionar juntos, a ver si la decisión que Sara estaba planteando era la correcta o no era correcta. Vuelvo al hecho de que legalmente pareciera ser que todo estaba bien y el asunto iba a tener éxito si Agar quedaba embarazada. Pero no todo lo que es legal y tiene éxito es necesariamente la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que son legales hoy día frente al mundo, pero que no son la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que pareciera ser que tienen éxito, hacerla de manera incorrecta, hacerla de manera improcedente, pareciera ser que el éxito está asegurado, pero hermanos queridos, puede ser momentáneo, pero el futuro, hermano querido, el pecado, Dios no lo pasa por alto y las consecuencias del pecado llegarán más temprano que tarde muchas veces a nuestra vida. Porque todo lo que no es fe es pecado. Ahora, los que reciben abundancia de gracia y el don de justicia, esos reinarán en la vida. De acuerdo a Romanos 5:17. La gracia de Dios se manifestó en medio de este conflicto. La gracia de Dios apareció para ordenarlo todo, para traer paz y tranquilidad al hogar, a la familia. La gracia de Dios abundó. Donde estuvo el pecado, sobreabundó la gracia. Sobre una situación pecaminosa, un enredo familiar terrible, Dios sobreabundó en gracia, sobreabundó en amor, arregló el conflicto interno y trajo paz al corazón del hogar, trajo paz al corazón de la familia. Amén. Si no hay paz, Dios traerá su paz. Y si hay paz, cuide la paz que el Señor le dio. Vele por esa paz. Ore por esa paz. Glorifique a Dios por esa paz. Congréguese al Señor por esa paz. Busque al Señor por esa paz. Sirva al Señor por esa paz. Por esa gracia que hemos recibido. Esa sobregracia que el Señor nos ha dado. La abundancia de su gracia está sobre nosotros. Si todos nosotros hemos cometido errores, aquí no hay nadie perfecto, hermano querido. Y sea como sea la situación que haya sido, la vida que estés viviendo, quédate quieto, quédate tranquilo. Dios tiene el control de todo. Dios va a arreglar todas las cosas si hay algún conflicto. Amén. Lo cierto es que toda la vida nuestra, si está en la mano de Dios, está asegurada. Si está en la mano del Señor. Pero donde abundó el pecado, la gracia de Dios fue mucho más grande. Fue mucho más grande. Desde el punto de vista humano, este desvío de Abraham y Sara fue una tragedia que paralizó el plan de Dios de salvación.
Pero cuando Él no puede gobernar, Dios simplemente anula y Él siempre cumple su propósito. Por sobre todas las cosas, Dios iba a cumplir su propósito, porque Ismael era un niño muy lindo que alegró el corazón de Abraham por 10 años, alegró el corazón de Sara por 10 años, alegró el corazón de Agar por 10 años, pero no era el hijo de la promesa. No era el hijo de la promesa. Hasta que Dios va a venir y va a cumplir. Satanás quiere que pensemos que nuestro desvío de desobediencia debe convertirse en el camino permanente para el resto de nuestra vida. Siempre tomando desvío. Siempre tomando desvío. A Satanás le gusta que nosotros tomemos y tratemos de torcerle la mano al Señor. Si eso fue lo que hizo en el huerto, tratar de torcer la mano del Señor y desviar el corazón de Adán y de Eva. La palabra del Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Amén. La vida cristiana victoriosa a veces es una serie de nuevos comienzos, de volver a empezar. Vivir en victoria no significa solamente tomar buenas decisiones. A veces de las malas decisiones y de nuestro fracaso, Dios nos levanta para mostrar su gloria y hacernos más que vencedor. Amén. A Dios toda la gloria, a Dios toda la honra y a Dios toda la alabanza. Reflexionemos y meditemos sobre nuestros caminos. Estate quieto, espera. Voy a repetir solo por repetir los 4 puntos iniciales acerca de la fe bíblica. Primero, que la fe está preocupada por la gloria de Dios, que todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Segundo, la fe está dispuesta a esperar en Dios. Tenemos que esperar en el Señor. Tercero, la fe está puesta en obedecer la palabra del Señor. Amén. Y por último, la fe trae gozo y paz en medio de nuestro corazón. Amén. Que Dios nos bendiga. Póngase de pie, iglesia, y demos gracias al Señor esta mañana por su palabra.